Vamos a ir con la ministra de Gobierno. Adiós, gracias. Ya la veo en la conexión, me avisan ustedes. Y está arregladísima nomás. Y felizmente también, señora ministra, sin máscara. Le agradezco aquello, porque así puede comunicar mejor. Entiendo la máscara de la cadena, porque en ese momento se trata de dar ejemplo y de emular. Yolanda Torres y yo estamos sin máscaras, estamos a 3 o 4 metros de distancia. La distancia entre los dos es cada día más grande. Tuvimos 22 años distantes y a los tiempos nos volvemos a juntar otra vez. Bienvenida, no le quito mucho tiempo, sé que tiene que salir. Mañana estará el vicepresidente Sonnenholzner, que de paso se halla rumbo a Esmeraldas. Yolanda quiere tratar un tema muy humano, yo primero uno muy público. La decisión que tomó usted ayer respecto a los salvoconductos se originó en esa avalancha de vehículos en Guayaquil, que se vio principalmente en el Puente de la Unidad Nacional, y en ese irrespeto creciente de muchos sectores a las restricciones. Pero ustedes están atacando el efecto y no la causa. Una de las causas es gente, y siempre hay un porcentaje de eso, hasta con ribetes delincuenciales, acostumbradas a burlar la ley, a falsificar los permisos, a mentir, etc. En el otro sector, y me refiero al de vehículos, hay un sector de clase media-baja a quienes la ayuda no está llegando porque no son los más pobres precisamente o los marginados. Hay otro que tiene que trabajar. Ya, hay otro que no cree en la autoridad del gobierno, que no respeta la autoridad del gobierno. Y hay otro que dice, si voy a morir en casa, porque a la vez la información lo confunde, mejor moriré trabajando. Y todo esto le digo de conversaciones informales con la gente que transgredía la regulación. Y hay un último que dice, si ya estoy contagiado y soy asintomático y no me voy a agravar, evidentemente salgo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes sin cambiar la decisión para atacar las causas? Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carlos. Buenos días, Yolanda. Qué gusto saludarles. Efectivamente, hay diferentes ciudadanos, diferentes motivaciones, y por eso también el gobierno, y no solamente el gobierno del Ecuador, hoy se calcula que 1 de cada 3 ciudadanos en el mundo está en algún lugar en cuarentena, está en algún lugar en aislamiento. Entonces, esta es una pregunta que no solamente nos hacemos nosotros, sino que se hacen los gobiernos en el mundo. Nosotros también tenemos una estrategia múltiple. Para muchos ciudadanos es información, persuasión. Es decirle, así funciona la pandemia, los riesgos son estos, por lo tanto, ayúdenos y cuídense. Y muchos ciudadanos lo están haciendo. Muchas personas están permaneciendo en casa, aún con todos los riesgos y con todas estas realidades. Otros ciudadanos, efectivamente, desafían la ley. Otros ciudadanos no creen que la ley sea para ellos. En esos casos, sanción. Tenemos ya más de 16,000 personas multadas con $100. Nos acercamos a las 1,000 personas multadas con un salario básico unificado y más de 1,000 personas detenidas. Es decir, que ya se ha iniciado un proceso penal, en algunos casos ya sancionado. Para quienes tienen una necesidad económica de supervivencia, se ha desplegado gran plan de protección social y de ayuda, no solamente desde el gobierno, sino con gobiernos seccionales, con alcaldías, con iniciativas ciudadanas, el Banco de Comida, con iglesias, con ONGs, y entonces también hay una estrategia múltiple, pero ninguna de estas aplicaciones puede ser suficiente para que nosotros dejemos de intentar, dejemos de controlar y evitar la circulación de personas. Todavía necesitamos algunos días más de aislamiento y de disciplina para evitar consecuencias dramáticas como ya ha visto Guayaquil, Ya, doctora, como las que ha habido en diferentes proporciones. Ya, eso lo entiendo. Usted acaba de topar un punto fundamental. Con esto de los kits alimenticios, que no solamente el gobierno, la gobernación del Guayas, el MIES, están haciendo llegar, sino una cantidad de instituciones en casi todas partes, nunca se va a alcanzar a cubrir ni siquiera el 50% de quienes los demandan en estas circunstancias por la situación en que estamos. El reclamo ha comenzado a ser, tengo hambre. Y eso sí es terriblemente preocupante. Y no podemos multiplicar los kits alimenticios hasta llegar al otro 50%. No podemos multiplicarlo. ¿Por qué ustedes desistieron aquí en Quito de los constructores positivos, 25 empresas que iban a reiniciar ayer sus actividades con toda la protección que el COE le aprobó? ¿Por qué le siguen diciendo a sectores que empresarialmente pueden recomenzar vigilado por ustedes que no comiencen?
Carlos, no hemos desistido, ese plan está en marcha y esperamos que la próxima semana empiecen a trabajar. Sin embargo, todavía requeríamos resolver cosas como, por ejemplo, ¿qué pasa si es que a los proyectos de construcción, que serán puntuales, que serán proyectos específicos con seguridades, qué pasa si a ese proyecto se necesita que llegue una mezcladora de cemento? ¿Qué pasa con los proveedores? ¿Qué pasa con la movilización de los proveedores? Necesitamos que esté perfectamente programado porque como es un piloto, nos va a dar la medida para que otros proyectos empiecen, para que otros proyectos arranquen. Y también queremos involucrar en ese mismo piloto a públicos y privados. Tenemos prefectos, tenemos alcaldes que también tienen construcciones en marcha, tenemos un hospital al 96% en la provincia de Manabí, cuya construcción tiene que retomarse dentro de estos pilotos. Así que este plan de ninguna manera es un plan al que hemos renunciado. Lo que queremos es que cada detalle esté cubierto para que salga bien. Será la medida de cómo retornar también a la economía para otros sectores y por eso es tan importante que su resultado sea óptimo. A ver, ok. Y el otro, para cambiar de decisión, para cambiar de momento, es el tema de las pruebas regresadas. A eso voy. Entre las pruebas regresadas... Permíteme antes de ir a eso, un segundito, a eso voy. Entendido, sin que signifique compartido, lo de los alimentos. Entendido la decisión, sin que signifique coincidencia, de revisar esto de que por sectores se vuelva al trabajo. Entendido. Vamos a esto. Yo sé que ustedes están haciendo, lo mencioné al comenzar el programa, una encuesta nacional con pruebas para medir el porcentaje de contagiados de COVID. En Guayaquil ha salido el 50%, en Quito el 5%, en Babahoyo el 22%. No es resultado final, pero es un indicador de a dónde vamos. En Guayaquil la gente dice, si todos estamos contagiados, como algunos médicos opinan, si la mayoría nos vamos a contagiar y no tenemos una carga viral fuerte, ¿cuál es el problema en salir con controles, mascarilla, guantes, distancia, limitaciones y comenzar a producir? Este examen por muestreo que está haciendo el Ministerio de Salud, que está al frente el Ministro de Salud, efectivamente servirá para esto. Servirá para decir, vamos a empezar a salir en los lugares en donde hay una mayor cobertura de salud para las personas por su contacto con el virus. También el otro criterio para tomar esta decisión es que existan camas hospitalarias disponibles. Y por eso, y aprovecho para decirlo, aun cuando volvamos a salir, porque esto va a suceder, si en determinado momento vemos que se acerca la saturación de las camas hospitalarias, regresaremos a las medidas de restricción. Pero hay algo importante, Carlos, ya que vemos esas imágenes. Esta fase en donde la indicación es más compleja que la de la primera, porque este primer mes la indicación ha sido quédese en su casa. Quédese en su casa y solamente salga cuando sea algún lugar cercano para abastecerse de comida. Esa es una indicación más sencilla. La indicación de salir por horas, por turnos, por sectores, usando mascarilla, desinfectando la ropa, es una decisión, es una etapa que necesita más disciplina que la anterior. Por ahora, este primer mes ha sido quédese en su casa. Este segundo mes de prepararnos para la nueva normalidad necesita más disciplina, necesita salir por horarios, necesita salir por placas. Doctora no podemos permitir el de ayer. De acuerdo en eso último cambio de acuerdo. ¿Sabe qué más necesita en este mes la población? Comunicación, se lo decía Yolanda. Comunicación, 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 comunicación. Por favor. Por eso hicimos este espacio, para ayudar, complementar, llenar un vacío que las cadenas del gobierno no lo llenan. La ponen a usted 10 minutos y la despachan. Cuando hay tantas cosas que preguntarle, volveremos al final del día de la emisión. A las 12:30 te paso otra vez con la ministra Romo. Yo tengo una inquietud adicional y luego le doy paso a Yolanda, a propósito de esto que acaba de mencionar en este instante. Respecto a la posición del gobierno en comunicación sobre cifras, ¿por qué insisten en poner ayer 507 muertos cuando el presidente dijo que hubo 6.703 en determinado periodo, creo que era 24 de marzo al 4 de abril, o 15 de marzo al 1 de abril, perdón, 15 de marzo al 1 de abril, solo en Guayas, cifras citadas por Jorge Guate, y dale, en mi tierra dicen, y vuelve la mula al baile, y con el mismo trigo, y dale a poner 507 muertos. ¿Por qué esto es importante? Primero porque no aclaran en grande, solo en base a tests de coronavirus.
Y segundo, porque si la gente ve que están mintiendo en esto, no les creen nada más. ¿Cuándo cambian esas cifras? Carlos, no estamos mintiendo, estamos en diferentes momentos y con diferentes fuentes mostrando cosas diferentes. Por ejemplo, los reportes del COE, ¿qué reportes son? ¿Qué me dicen? De las 30.000 pruebas que se tomaron hasta el día de hoy, 10.000 personas dieron positivo. No significa que solamente hay 10.000 personas contagiadas en el país, significa que hay 10.000 personas que habiendo tomado la prueba dieron positivo. Y de ese universo de cuántas personas dieron positivo de las que tomaron la prueba, cuántas personas han fallecido. Así se hace la estadística oficial aquí y en todo el mundo. Y esta discusión de que esa estadística no alcanza a abarcar toda la realidad, esa discusión se ha repetido desde China hasta América Latina. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos dicho, hay datos, hay cifras adicionales. Desde la noche de ayer, el Registro Civil está publicando al día las defunciones por provincia. Ustedes pueden entrar hoy a la página web del Registro Civil, lo logramos casi a las 10 de la noche de ayer. Cuando digo lo logramos, en realidad fue mal, lo lograron, que son equipos muy grandes que están trabajando. Habitualmente el Registro Civil presenta cifras 6 meses después de que se ha terminado el año, porque se necesita pasar filtros, validar datos. Ahora las estamos presentando al día. Hicimos un primer corte de 31 de marzo, un segundo corte de 7 de abril, y ahora de 15, de abril, y ahora estamos listos para presentarlas al día. Qué bien. Esta cifra complementa lo que estamos diciendo. Entendido. Pero no significa que vamos a poder sumar todo lo del registro civil a la cifra oficial de COVID que tiene formato para manejarse. Entendido. En esto, ciertamente es histórico lo que está haciendo el Registro Civil. Gracias. Sí. En lo otro discrepamos. Usted no me va a convencer a mí, ni yo a usted, y ni es para eso la conversación, sino para ventilar nuestras diferencias y que el público saque su conclusión. Acoto y abono algo a lo que dijo antes de pasar con Yolanda Torres. Estamos con la ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo. Esto es de emergencia nacional a nivel planetario por internet, www.maxtvonline.com, en televisión en Ecuador, canal 14 de TV Cable y una serie de redes sociales, tanto de Max TV Online como de Enlace Nacional como de Ecuador en Vivo. Transmitimos por Facebook Live de Enlace Nacional. ¿Qué es eso? No me pregunten, solo me dijeron que así tengo que decir. Ya, yo sé Twitter Live, yo soy tuitero. La otra cosa, antes de pasar contigo, Yolanda. Lo que dice la ministra de Gobierno, las defunciones en Guayas cayeron dramáticamente del 1 de abril al 15 de abril. Estaban por un promedio llegaron hasta un promedio de 632 o algo así, el 4 de abril que fue el pico, y las últimas cifras cercanas al 15 andaban por 130. Es decir, vamos mejorando. Es lento, no es suficiente, persistamos. Yolanda. Muy bien, un gusto, señora ministra. El diario El Comercio destaca una noticia que nos llamó profundamente la atención. Las denuncias por maltrato, por violencia intrafamiliar, han bajado un 37% comparadas con las denuncias el año pasado en la misma fecha. ¿Qué explicación se puede dar a esto? Porque hay quienes también sostienen que lo que existe es miedo, no es que hayan bajado ahora que la gente está en confinamiento, lo que hay es miedo de hacer las denuncias. ¿Ustedes están revisando este tema? Yolanda, buenos días, gracias. Sí, estamos revisando este tema y coincidimos con esa lectura. No significa que un fenómeno tan normalizado y tan arraigado como la violencia intrafamiliar haya disminuido como consecuencia del encierro. Lo que suponemos aquí y en todo el mundo es que esto se agrava con el confinamiento, pero la víctima, la persona que está siendo agredida, está todo el tiempo con su agresor. Esto dificulta que se comunique con los servicios de emergencia, pero también frente al miedo, a la incertidumbre que provoca el escenario de coronavirus en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Frente a esa incertidumbre puede haber todavía más temor para denunciar. ¿Qué estamos haciendo? Desde la Secretaría de Derechos Humanos hay un programa interesante que se está llevando adelante, están haciendo seguimiento para las llamadas del 911, se consulta cuando una persona que llama a hacer una denuncia quiere que vaya a la policía, quiere que le den seguimiento, quiere contención psicológica, estas diferentes opciones se están trabajando,
pero además la Fiscalía General del Estado ha adaptado una opción para que las denuncias se pongan a través de medios electrónicos, que creo que también es importante, y a través de la línea del 171 estamos con un equipo de psicólogos para casos como estos o como otros. Hay personas que tendrán una angustia muy grande frente a lo que está pasando, hay quienes han perdido a sus seres queridos, hay muchos casos que tienen que ver con salud mental, con contención psicológica, en un proyecto que involucra 17 universidades del país y más o menos 800 psicólogos y estudiantes de psicología. También estamos trabajando con esto. Algunos municipios, el Patronato de Quito, tienen también proyectos específicos destinados a atender este fenómeno. Entonces, hay unos planes, se están llevando adelante, pero es una realidad que seguramente no se atenúa en este momento, sino que se agrava y estamos buscando todas las respuestas posibles. Ministra, muchas gracias. Carlos. Le agradezco también, doctora Romo. Nos vemos nuevamente el mediodía. Quedamos en hacer un nuevo contacto para cerrar esta emisión de Emergencia Nacional a las 12:30, después de la reunión del COE que tendrá esta mañana, de las nuevas decisiones que anunciarán y la cadena que comienza a partir de las 11 horas.